Buenos días, soy Mario de la Navidad y en este vídeo voy a explicar brevemente el poema del mío Cid. Primeramente hablaré sobre el texto, el autor, el origen y su fecha y seguidamente comentaré brevemente la estructura. También de forma breve hablaré de la forma en que se ha leído el texto y finalmente de forma un poco más extendida voy a hablar de la intención política del mismo. Primeramente, el poema del mío Cid ha llegado a nosotros en un manuscrito del siglo XIV hallado en el siglo XVIII en el monasterio de monjas clarisas de Vivar, en Burgos. Fue publicado por primera vez en 1779 y se ha perdido el primer folio del texto. Por lo tanto, no es correcto decir que comienza in medias res, sino que no tenemos los versos iniciales. En cualquier caso, el texto que nos ha llegado no es sino una versión de un original. Si se atiende al final del códice que conservamos, puede leerse que Per Abad lo escribió en mayo de 1245. Esto está escrito en números romanos. Es decir, que estamos en mediados del siglo XIII. Pero hasta entrado el siglo XIV, en la península, los años se van a contar a partir del 38 a.C. por la fundación de las provincias romanas en Hispania. Por lo tanto, si lo pasamos a años cristianos, en realidad estamos en 1207, comienzos del siglo XIII. Pero además hay que considerar que en el manuscrito existe una tercera C mayúscula, por lo tanto no es 1207 sino 1307, siglo XIV. Y queda otra cuestión por resolver. ¿Quién es Per Abad? Pues algunos van a decir que es el autor, otros críticos dirán que es un copista, otros que un refundidor. Pero la verdad es que no podemos saberlo pese a las teorías de unos y otros investigadores. En cuanto a la estructura, fue Menéndez Pidal quien dividió el poema en tres partes. Una primera parte, el cantar del destierro, que va desde el principio hasta el verso 1804. La segunda parte, que sería el cantar de las bodas, del 1085 al 2277. Y finalmente el cantar de Corpes, que va desde el 2278 al 3730, que ya termina ahí el poema. Y esta división se debe a que en el verso 1085 se va a expresar aquí comienza la gesta del mío Cid el de Vivar, y en el 2276 dice las coplas de este cantar aquí van acabando. Otros investigadores han optado por dividir el texto en dos partes uniendo las dos primeras. Sería por un lado la gesta del mío Cid con la conquista de Valencia y por otro lado la razón de mío Cid, que es sobre las bodas de las hijas. En cuanto a la forma en la que se ha leído el texto, Menéndez Pidal, que es quien más lo ha trabajado, identificó la historia con el poema, tratando de hacer en sintonía con los ideales regeneracionistas de la generación del 98 al Cid como un santo, un símbolo hispánico que dotase de sentido al entonces derrotado imperio. La épica se convierte así para este filólogo en poesía de una raza y una nación. Si bien, como explicaré seguidamente, el poema en realidad es pro-castellano y anti-leonés. Podemos hablar, si se quiere, de un héroe castellano, pero no de un héroe español o hispánico. Sea como fuese, el fascismo emplearía la figura del Cid y su cruzada en beneficio político. Aunque hay que dejar claro que Pidal no tuvo la culpa de ello, también es cierto que no es del todo inocente. Pudo hacer más para rechazar esas tesis. En cualquier caso, la postura historicista de Pidal
fue rechazada por otros críticos, lo que hizo que éste recapacitase hasta el punto de admitir que en realidad se trata más bien de una idealización de la historia en el poema. Pero lo cierto es que no se trata únicamente de una idealización, sino que existe un continuo falsamiento de los hechos históricos con la finalidad de enaltecer al héroe. Como son bastantes, no me voy a poner a dar ejemplos. Luego al final del vídeo voy a dar una pequeña bibliografía donde sí se puede ver mejor estos falsamientos históricos. Vamos con lo que verdaderamente me interesa, que es la intención política del texto. Vale, para poder estudiar la intención política del texto, primero debemos situarnos históricamente. Alfonso VI accedió al trono de Castilla desde León. Él es leonés, Alfonso VI. Pues su hermano Sancho murió misteriosamente ante los muros de Zamora. En el texto, los intereses individuales del Cid van a aparecer identificados con los del pueblo castellano, como ya se ha explicado en el vídeo anterior al hablar de los orígenes de la épica. En este sentido, siendo Alfonso VI leonés, existe un profundo rechazo hacia su figura, o si se quiere, una ridiculización directa. Él es un rey extranjero e injusto que destierra al Cid indebidamente. El poema se trata, por tanto, de una expresión anti-alfonsina y procidiniana, o, si se quiere, anti-leonesa y pro-castellana. Generalmente se ha dicho que el texto narra la recuperación del honor real por parte del Cid y que, según esto ocurre, Alfonso VI se vuelve un rey justo, pues sabe perdonarle. Por ende, estamos partiendo de un rey injusto que volverá a adquirir las características que orgánicamente se le asumen gracias al Cid, que es un infanzón. Por lo tanto, podemos decir que no se trata tanto que también de la recuperación del honor real por parte del Cid, sino cómo dicho proceso honra también al propio Alfonso VI. Curioso es que si bien en la épica se espera que el protagonista sea el rey, aquí ocurre lo contrario. Se entiende que la figura suprema de la sociedad es la única que conoce los conflictos surgidos del problema trágico y que el destino del pueblo va a recaer en esa misma figura. Por lo tanto, cabe preguntarse cómo es posible que un infanzón, esto es, alguien perteneciente a una segunda o tercera línea de la nobleza, sea el protagonista del poema y no el rey. En el texto, los nobles van a carecer de sus virtudes propias, mas todas ellas aparecen retratadas en el personaje individual de el Cid. En este sentido, parece razonable decir que quien se merece el puesto de nobleza alto es el Cid y no los aristócratas injustos. Los infanzones van a luchar mediante sus actos contra la aristocracia de sangre en su intento por ascenso social. Pero esta aristocracia querrá mantener sus privilegios de nacimiento. Conjuntamente, en el poema va a aparecer una primera burguesía. En el verso 17 se van a mencionar los burgueses e burguesas, que no ha de entenderse como el gentilicio de Burgos, pues en el mismo texto se va a emplear burgaleses para ello. Los intereses de los infanzones y los de la burguesía van a aparecer unidos en el texto frente a la aristocracia incompetente. Bajo estas premisas podemos decir que el texto narra el intento del Cid por ascender socialmente y para ello se nos van a dar ejemplos constantemente a lo largo del poema, no sólo de la adquisición del botín de guerra como forma de riqueza, sino también de cómo el Cid reparte equitativamente las ganancias, no sin antes reservarse el quinto de las mismas, pues la forma que tiene el Cid de recuperar su honor ante el rey es ir concediéndole regalos, es decir, ese mismo botín. La riqueza del Cid va a ir aumentando a lo largo del poema
hasta el punto de poseer la ciudad de Valencia tras su conquista. Consecuentemente, va a lograr casar a sus hijas con los infantes de Carrión, lo que supone el hecho indicador de su ascenso social. Ahora bien, los infantes son conscientes de que es un matrimonio desigual, y es por ello que las van a maltratar. El Cid, evidentemente, va a pedir justicia ante el rey y la corte, y será entonces cuando se realice toda la crítica hacia la aristocracia incompetente y consiga el Cid salir favorecido. Más adelante van a llegar unos mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón a pedir la mano de las hijas del Cid para finalmente producirse los matrimonios. El infanzón ha ascendido socialmente por sus méritos bélicos, por sus manos y sus riquezas. El poder nobiliario empieza poco a poco a resquebrarse. Con esta conclusión me despido. Para un análisis en mayor profundidad recomiendo leer la edición del texto por Julio Rodríguez Puertolas en la editorial ACAL. Espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Un saludo.